Vamos a comenzar la directa de hoy. Hoy tengo un tema que, a raíz de esta doctora que se suicidó en Cuba porque vio a su madre morir sin poder ponerle tratamiento porque no había tratamiento. Se suicidó. Pues a raíz de ese suceso he buscado un estudio que tenía guardado desde hacía un tiempo. Un estudio cubano también que habla sobre el suicidio. Y he buscado también algunos datos de la OPS, bastante recientes, que también hablan sobre el suicidio en Cuba. Y vamos a hablar sobre ese tema porque es un tema del que nadie habla, o muy poca gente habla. Eliezer los otros días lo mencionó, creo que fue hace 2 o 3 días así, lo mencionó también en una de sus directas, pero en la televisión cubana no se habla de estos temas. Y son temas bastante escabrosos y dejan ver la desesperación del cubano dentro de la isla. Hoy vamos a hablar del suicidio en Cuba con números, por provincias, por edades, por raza, por sexo. Van a ver qué interesante. El tema de suicidios en Cuba. Vamos a ver. Vamos a empezar por... El suicidio primero no es un fenómeno único de Cuba. Vamos, el mundo entero se suicida gente en todos los países. Por ejemplo, Japón es uno de los países con mayor índice de suicidio en el mundo. Además de Japón, tenemos Estados Unidos, que es un país también con un alto índice de suicidios. Tenemos pues, muchos países, de Brasil, México, de nuestro entorno, con Canadá, por ejemplo, Argentina, que son países con altos índices de suicidio, por lo menos índices más altos que el de Cuba. Sí que Cuba no es que tenga el índice más alto de suicidio del mundo, ni mucho menos. Pero sí es verdad que Cuba está entre los 10 países con más alto índice de suicidio en la región. El suicidio no solo se produce en los países de altos ingresos, no. El suicidio, además, se produce, como les decía, en todos los países, sí, incluyendo a países de nuestra región, a países de América. En la región de América hay una media de 100.000 personas aproximadamente que se quitan la vida todos los años en toda América, aproximadamente 100.000 personas. Moderadores, hoy no me bloqueen a ninguna ciberclaria, que por ahí está Nesti SA o Nesti SA. Hoy no me las bloqueen, que hoy quiero hablar con alguna de ellas, a ver si tienen luego para entrar lo que hay que tener. Entonces, en la región de América les decía que hay aproximadamente unas 100.000 personas que se quitan la vida todos los años. Esto es un número bastante elevado en todo el continente. Los 10 países de la región, de nuestra región, con mayor índice de suicidio, con mayor tasa de suicidio, perdonen, son Estados Unidos en primer lugar, que tiene 49.394. A ver un segundo que me están pidiendo algo aquí y lo había puesto antes, pero no sé por qué. Vale. Este es el índice de lo... perdonen, este es el enlace para los que querían hacerse miembro. Es este enlace que he puesto aquí ahora. ¿Vale? Les decía, Estados Unidos es el país con mayor índice, con mayor tasa de suicidios en nuestra región. Tiene una tasa de suicidio para el año 2016 de 49.394. Está luego Brasil con 13.467, luego México con 6.537, Canadá con 4.525, Argentina 4.030, Colombia 3.486, Chile 1.893, luego está Cuba con 1.596, Perú con 1.567 y Bolivia con 1.326. Estos son los 10 países con mayor tasa de
suicidio de nuestro entorno. Entre ellos, Cuba. No es el que más suicidio tiene, tampoco es el que más habitantes tiene. Estamos hablando de aquí números netos, no estamos hablando de tasa por 100.000, estamos hablando de números totales. Estos son datos de la OMS, ¿vale? Estos datos están en los anuarios de la OMS. A finales de 1980, en Cuba se crea un programa que buscaba un poco controlar o estudiar el fenómeno de los suicidios porque iba creciendo, era bastante notable y ahora les voy a enseñar los datos. Había para finales de los 80 en Cuba una tasa de suicidios de por encima de 20 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto era bastante alto, más de 20 suicidios por cada 100.000 habitantes. Esto colocaba a Cuba en los años 80 en uno de los primeros países de nuestra región por los suicidios. Luego estos suicidios han ido disminuyendo, siempre todo esto según datos oficiales, han ido disminuyendo y actualmente se encuentra aproximadamente en 13 suicidios por cada 100.000 habitantes. Ha habido una disminución marcada, pero vuelvo a insistir, esto son datos oficiales. Esto hay que cogerlo con pinzas, ¿vale? ¿Quiénes se suicidan más en Cuba por edades? Bueno, las personas mayores, por hacerles un resumen antes de entrar en datos concretos, las personas mayores de 60 años son las que más se suicidan, tienen más comportamiento suicida. Alrededor del 70% de los suicidios en Cuba es de los hombres y alrededor del 30% de las mujeres. Estos son datos que agrupan entre los años 2011 y 2019. La frecuencia de intentos suicidas por cada suicidio consumado fue superior en las mujeres respecto a los hombres. Aquí es al revés. El 31.7 y el 31.5 de intentos respectivamente. Y luego hay 4 provincias en Cuba que tienen o están catalogadas de muy alto riesgo en cuanto a suicidios. Estamos hablando de Las Tunas, Holguín, Villa Clara y Santi Espíritus. Man, Valdés, estos son fuentes de la OPS, de la Organización Panamericana para la Salud, que a su vez son obtenidas del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Hay 4 provincias con muy alto riesgo, como les decía, Las Tunas, Holguín, Villa Clara y Santi Espíritus. Y luego están las provincias de Mayabeque, Artemisa, Matanzas y Camagüey, que son las provincias con alto riesgo. Están las de muy alto riesgo y luego las de alto riesgo. Más o menos así, a grandes rasgos, se estructura el tema de los suicidios en Cuba. Ahora, para Nesti CA, vamos a enseñarle un estudio muy particular hecho en Cuba, en la Universidad de La Habana, con unos gráficos que los puede entender hasta Nesti CA, todo con colores, muy presentadito, sobre el tema de los suicidios. Primero, vamos a ver esta tablita que confirma lo que les decía antes. Como pueden ver, esto es abajo está la fuente, se los voy a compartir por aquí. Esto es una tablita, ¿vale? Del Banco Mundial, que está la fuente, Banco Mundial 2016, donde aparece Cuba en el puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 7º puesto, con el índice de suicidios de 13.9. Fíjense que es un índice de suicidios bastante alto. Esta tabla está por orden alfabético, no está por orden de tasas, ¿vale? Está por orden alfabético. Fíjense el índice de Cuba, que es de 13.9. Estamos hablando que lo supera Uruguay solamente. No hay más nadie que supere la tasa de mortalidad por suicidio que tiene Cuba, solo Uruguay, que lo supera además por casi 5 puntos. A ver si Nesti tiene algo que decir en este sentido. ¿Por qué se suicida la gente? Bueno, hay muchas causas para el suicidio. La gente se suicida por muchas razones.
hay razones vinculadas con la depresión, por ejemplo. De hecho, la depresión es la principal causa de suicidio y es en Cuba la principal causa también de suicidios. La depresión. ¿Depresión asociada con qué? Pues bueno, esto ya los estudios que he encontrado no detallan a partir de la depresión hacia abajo, no detallan. Evidentemente es muy complicado porque la persona que se va a suicidar no suele contar por ahí qué es lo que le pasa. Ya los estudios que he encontrado no detallan por qué de ahí para abajo son estas causas, pero es la primera causa de depresión, no solo en Cuba, en el mundo. Es la depresión. Aquí hay un estudio, que es este que les quiero enseñar aquí, de William Hernández Mondéjar y Milenes Ramos González de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Geografía. Esto, Nesti CA, esto no es imperialista ni nada. Esto se hizo en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Geografía. Es un artículo, un estudio de dos estudiantes de la Universidad de La Habana, que habla sobre el suicidio. Está buenísimo este artículo, este proyecto. Tiene 21 páginas, 20 páginas si le quitamos la página inicial. Yo les he señalado algunos textos en amarillo. Yo lo tenía desde hace un tiempo guardado y la verdad creo que viene ahora muy bien mostrarlo por estos días, que hemos visto cómo se ha suicidado esta joven doctora porque vio morir a su madre sin atención médica en Cuba. El Ministerio de Salud Pública, el MINSAP, en Cuba, en 1986 creó el Programa de Prevención de la Conducta Suicida. Así se mantuvieron las perspectivas del Ministerio de Salud Pública por atenuar las tasas de suicidio en el país, aunque en los años 1993 y 1994 se reportaron picos dramáticos en el comportamiento de este fenómeno. 1993 y 1994 coinciden con el periodo especial crisis económica, además de la represión política. Esto asociado a la depresión, primera causa de suicidio en el mundo, ya entonces nos trae por conclusión que la depresión en Cuba está asociada, en este caso, a situación económica principalmente. La gente se deprimía en Cuba porque se moría de hambre, porque no tenía que darle de comer a sus hijos, no tenía futuro, estaban frustrados, viviendo en una isla cárcel, se deprimían y entre los años 93 y 94 se marcó el mayor pico de suicidio, que lo vamos a ver abajo ahora en una gráfica. El suicidio en Cuba se encuentra entre las 10 primeras causas de muerte. Y aunque durante años nuestro país llegó a alcanzar las tasas más elevadas de la región de América, esto es dicho por un estudio de la Universidad de La Habana. Nuestro país llegó a alcanzar las tasas más elevadas de la región de América. A partir del 2002 ha experimentado un descenso. Las diferencias de las tasas brutas por provincias en el periodo analizado 2004-2008 varían de 9.2 por 100.000 habitantes en Ciudad de La Habana a 19.1 por 100.000 habitantes en la provincia de Holguín. 19.1 por 100.000 en Holguín. Las diferencias intermunicipales en la provincia de La Habana destacan a Regla y Centro Habana con las tasas más elevadas del periodo, con 50 y 24 fallecidos por 100.000 habitantes respectivamente. Es un número aterrador. 50 en Regla y 24 en Ciudad de La Habana por 100.000 habitantes. Mientras que en el municipio de Guanabacoa se registraron tasas bastante bajas, 2.6 por 100.000 habitantes. Las causas, según el nomenclador de clasificación internacional que toma el MINSAP, que van desde la X600 hasta la X870, o sea, incluyen alrededor de 15 causas, fueron agrupadas teniendo en cuenta que existe semejanza en los métodos que se describen en ellas, por lo que en la complementación de estas se agrupan en 10. Causa 1. Envenenamiento autoinfligido intencionalmente. El método, esta realmente es la causa de muerte, pero es el método de suicidio. El método de suicidio que más se usa en Cuba, en el periodo comprendido en los años que abarca este estudio,
es el envenenamiento autoinfligido intencionalmente. Luego, la segunda causa es la lesión autoinfligida intencionalmente por ahorcamiento. La tercera es la lesión autoinfligida intencionalmente por ahogamiento. La cuarta, lesión autoinfligida por disparo de arma de fuego. La quinta, lesión autoinfligida intencionalmente por fuego. Son personas que se queman a lo bonzo. La sexta, lesión autoinfligida intencionalmente por objeto cortante. Se cortan las venas, cosas así. La séptima, lesión autoinfligida intencionalmente por saltar desde un lugar elevado. Esto lo vi yo en mi ciudad, en Cienfuegos, un muchacho joven que se lanzó desde el 18 planta que está frente al hospital. Desde ahí se lanzó. La octava, lesión autoinfligida intencionalmente por arrojarse delante de un vehículo en movimiento. Novena, lesión autoinfligida intencionalmente por otros medios especificados. La décima, lesión autoinfligida intencionalmente por medios no especificados. Estos son los 10 métodos de suicidios más comunes en Cuba. La primera es el envenenamiento y la segunda es el ahorcamiento. Ya me cansé de Nesti. Adiós. Ahora, vamos a ver, aquí abajo hay unas tablas. Bueno, aquí está toda la referencia a este estudio, de dónde se sacan todos los datos. Pero aquí abajo hay unas tablas que es en las que me quiero detener, porque estas tablas son muy, muy interesantes. Son los anexos de este estudio. Miren, las tendencias, es decir, tendencia de las tasas brutas de suicidios en Cuba en el periodo del 70 al 2008. Aquí tenemos unos datos que no los tiene la OPS en los datos que sacó antes, pero que sí están aquí. Y es lo que me llama la atención de este estudio. Es buenísimo por eso, porque abarca desde 1970 hasta el 2008. Cuidado, Cuba desde 1800, mediados de 1800, siempre ha tenido una alta tendencia al suicidio, la población cubana. Esto no es único, no es un fenómeno único del periodo comunista en Cuba. Lo que sí es verdad que en el periodo comunista en Cuba es donde mayor tasa de suicidio ha habido, pero mucho mayor. Aquí tenemos, por ejemplo, en los años 82 está el pico más alto de la tasa de suicidio, con 23.2. Es una tasa brutal. 23.2. Luego, durante la década del 80, fíjense, desde 1980, se mantuvo prácticamente por encima de 20, todo el rato, por encima de 20, llegó hasta el 96. Y a partir del 96 es que bajó de 20 hasta el 2002 aproximadamente, 2001, 2002, que fue cuando vino a bajar de 15. Y siempre se ha mantenido por encima de 10. Siempre se ha mantenido por encima de 10. En el año 1970, la tasa fue de 11,2 y no fue hasta el 2007 que volvió otra vez el país a recuperar aquella tasa de 11,2 que ya es alta para la región. Pero el país tardó más de 30 años en recuperar esa tasa de suicidios que llegó a ser terrible durante la década del 80 y durante la década de los 90. Si pensamos que durante la década de los 90 la tasa de suicidio fue alta por el periodo especial, pues la realidad es que donde más alta fue durante la década del 80. Y aquí hay un componente que esto, a raíz de ciertas lecturas, es un componente que añado yo sacando conclusiones a raíz de ciertas lecturas. Las personas que
durante la década del 60 fueron expropiadas, se les robaron sus propiedades, se arruinaron. Fueron muchas personas que se arruinaron. Esas personas, muchos de ellos, o algunos de ellos, se suicidaron durante la década del 70. Pero el grosso de ellos, sumado además a los que vinieron de Angola con un problema psiquiátrico bastante grave y los que ya por depresión de la propia situación de Cuba se sumaron también, fueron los que llevaron a esta tasa de suicidio terrible durante la década del 80. Hay tres componentes en la década del 80 que pudieron disparar esta tasa de suicidio. Uno, los que llegaron de Angola, que llegaron, ya saben ustedes cómo llegaron. Dos, la propia situación económica de Cuba y política de Cuba. Y tres, las personas que se seguían suicidando durante los años por haber sido estafados, robados, arruinados por los comunistas. Esta tormenta perfecta, estos tres factores son los que yo apuesto por los que dispararon la tasa de suicidio en la década del 80. Luego, evidentemente, la década del 90 paró lo de Angola. Vino otra vez, una vez más, digamos que se apretó la crisis, pero ya el factor Angola no estaba, el factor generacional tampoco estaba, y solo quedaba pues el factor de la depresión por economía y por todo esto, que es lo que probablemente o previsiblemente provocó estos suicidios en la década del 90. Matt Valdés, esto que tienes aquí, o eres ciego o eres subnormal. Eso es una tabla con datos. Ahora, después de dar los datos, yo sé que a ustedes, las neuronas, tienen una gritando viva Fidel y la otra gritando yo soy Fidel. No se ponen de acuerdo. He dado los datos y ahora he dicho que a partir de ahí es una conclusión que yo saco. Pero como tú eres mononeuronal, no llegas ahí todavía. Bueno, seguimos. Aquí tenemos el comportamiento del total de muertes por suicidio en Cuba según sexo en el periodo 2004-2008. En el 2004 tenemos el sexo masculino y el femenino, masculino en azul, femenino en rosa. En el 2004 se suicidaron 1.144 hombres y 371 mujeres. Los hombres fueron mucho más, prácticamente triplicaron a las mujeres. En el 2005 igual, el número de hombres fue muy superior, el número de mujeres no llegó a 400 y el número de hombres superó los 1.000. En el 2006, otra vez el número de mujeres prácticamente no llegó a los 350 y el número de hombres superó los 1.000, prácticamente los 1.100. En el 2007 tenemos el número de hombres en 1.041 y el número de mujeres en 266. Y luego en 2008 vuelve a remontar otra vez. El número de mujeres sobrepasa las 300 y el número de hombres igualmente sobrepasa los 1.000. Esto es elaborado, como bien dice abajo, por la Dirección Nacional de Registros Médicos y Estadísticas de Salud 2010 y la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONEI, de 2010 también. Aquí tenemos la tabla, ahora la evolución por sexo y por años, igualmente. Estas son, es otro tipo de gráfica. Lo pueden ver, la tasa por 100.000 habitantes, 20,3 por hombres en el 2004 a 6,6 por mujeres. Es muy superior la tasa por 100.000 habitantes de hombres a mujeres y se mantiene así, prácticamente triplica la tasa de suicidios de hombres, prácticamente triplica a la de las mujeres. Decirte mononeuronal no es ofenderte, es reconocer tu capacidad intelectual. Eso no es una ofensa. Ya entrarás en directo, que seguro que entras, y nos demostrarás que tienes más de una neurona. Pero vamos, ahora cuando pongan el enlace ya entras, no te preocupes. Pues aquí ven cómo la tasa de suicidios por 100.000 habitantes triplica prácticamente los hombres a las mujeres desde 2004 hasta el 2008.
Hay algunos casos que la cuadriplica incluso. Me llama mucho la atención, porque siempre nos dicen que bueno, que es que el patriarcado, que el feminismo, que las mujeres están muy maltratadas, y resulta que es que, por lo menos en Cuba, parece que los hombres se estresan y se deprimen más que las mujeres, porque el índice de suicidio, la tasa entre los hombres y las mujeres, vamos, es brutal. Los hombres triplican o cuadriplican la tasa de suicidio con respecto a las mujeres. Luego tenemos, por color de piel, también otra gráfica que es buenísima. Tenemos blancos, negros y mestizos por año. En el 2004, y esto cuidado también, porque aquí te salen los de Black Lives Matter ahora, diciendo que es que los negros son los que más sufren, y resulta que en Cuba no. Que en Cuba, que hay una población negra bastante amplia, resulta que los que más se suicidan son los blancos. ¿Por qué? No lo sé. Los que menos se suicidan son los negros. 1055 blancos suicidados en Cuba en el año 2004, 168 negros y 292 mestizos. Bueno, man, si no quieres entrar, te bloqueo y ya está. Es tan simple. En el 2005, 969 blancos suicidados, 149 negros y 280 mestizos. En el 2006, 953 blancos suicidados, 123 negros y 300 mestizos. En el 2007, 911 blancos, 123 negros y 273 mestizos. Y en el 2008, 961 blancos, 142 negros y 274 mestizos. Esto, insisto, de cara a todo este discurso de estas teorías de estados, de la raza y todo esto. Hombre, en Cuba hay racismo, eso lo sabemos todos. Pero de cara a este discurso de que los negros son los más explotados, de que los negros son los más perjudicados en dimensiones extra, bueno, esto lo que viene a decir es que los blancos se suicidan más que los negros y por tanto pues, probablemente se depriman más que los negros los blancos en Cuba. Aquí lo tenemos por tasa otra vez y volvemos a coincidir que los blancos tienen un récord en el año 2007 de 15.5 por 100.000 habitantes y los negros y los mestizos coinciden en el 2006 con una tasa de, en el caso de los mestizos es su punto más alto, de 10.7 por cada 100.000 habitantes. Aquí tenemos ahora un gráfico de pastel que muestra las causas que les hablé antes, las 10 causas, aquí las vemos en un gráfico de pastel. Tenemos el envenenamiento, el ahorcamiento, que es la que más agrupa a todas, 71. Esto es el año 2008, esto es solo un año. El ahorcamiento en el año 2008 fue el 70% de las muertes de suicidio. El envenenamiento fue el 10%, son las dos causas mayores, y luego está el fuego con el 7.4%, que son la tercera causa mayor. Estas son las principales causas de suicidio en Cuba, los métodos, mejor dicho, de suicidio. Luego aquí tenemos las tasas por edades, que esto también es interesantísimo. Tenemos el grupo de edad de 60 años y más, que tienen una tasa que llega al 31.8%. Pero tenemos un grupo aquí, que es el de 15 a 20 años, que es esta línea que está aquí, esta línea marrona que hay aquí, que nos dice que hay gente en Cuba entre 15 y 20 años. Por ejemplo, en el año 2005 hubo 5 personas en ese grupo de edad, 5 entre 15 y 20 años, que se suicidaron. Entre 15 y 20 años. Y todos los años del estudio hay personas en ese grupo de edad, entre 15 y 20 años, personas muy jóvenes, que se suicidan. Luego hay otro grupo de edad que es de 21 a 25 años,
que aunque ha disminuido, supera las 5 personas por año que también se suicidan. 5 personas, estamos hablando por 100.000, es una tasa de 5 por 100.000 habitantes. Igual que la otra, la de 15 a 20 años, es una tasa por 100.000. Luego tenemos la de 26 a 39, que digamos es la media, que va desde 12.7 por 100.000 hasta 8.3 por 100.000. Siguen siendo gente muy joven que se suicida. Y luego ya tenemos la de 40 a 59, que supera los 15 por 100.000. Pero hay un grupo de edad que abarca desde 15 años hasta 25 años, que es un rango de edad joven, donde hay una tasa de suicidios bastante alta en Cuba. Bastante alta. Podríamos alargarlo incluso de 15 a 39 años, que siguen siendo personas jóvenes, que la tasa es altísima. Hay un montón de gente en ese grupo de edad que se suicida en Cuba. Y estamos hablando de años 2004-2008, tampoco nos estamos yendo muy atrás. Aquí tenemos el comportamiento por provincia. Hay una provincia aquí en rojo, ¿vale? Que, bueno, es como les decía antes, cuando les leí toda la virtud, cuando les leí el resumen, esta es la provincia donde más suicidios existen en Cuba. Es una provincia que está en el tope de suicidios en Cuba. Aquí tenemos las tasas brutas de suicidio en Ciudad de La Habana. Ciudad de La Habana va 2004 200 a 2007, que es la cifra más baja, 170, y 2008 vuelve a subir a 200. Es una tasa elevadísima en Ciudad de La Habana. Aquí tenemos las tasas específicas por sexo en Ciudad de La Habana. Volvemos a ver cómo los hombres son los que más se suicidan, duplicando o triplicando prácticamente a las mujeres desde el 2004 hasta el 2008. Aquí tenemos por color de piel y volvemos a ver cómo predominantemente los blancos son los que más se suicidan en Ciudad de La Habana, igual que prácticamente todo el país. Y aquí tenemos otra vez los métodos en Ciudad de La Habana y volvemos a ver cómo el ahorcamiento es el método principal. Aquí tenemos las edades y en Ciudad de La Habana hay igualmente, coincide la escala de edades, pero vuelve otra vez entre 15 y 39 años a haber un número de suicidios importantísimo. De hecho, en el año 2005 y en el año 2008 hay suicidios de 0 a 14 años, en el rango de 0 a 14 años, en esos dos, en el 2005 y el 2008, cuentan suicidios también. Aquí tenemos ya por municipios. Bueno, este estudio se lo recomiendo a todos, la verdad que lo lean con calma. Es bastante ilustrativo. Se los voy a volver aquí a poner. Se llama Diferenciación Territorial del Suicidio en Cuba por William Hernández Mondéjar y Milene Ramos González de la Universidad de La Habana, Facultad de Geografía. Aquí está la web. Aquí está la web, no sé si la pueden ver aquí arriba, de donde lo descargué. Pues ese es el enlace para el que quiera descargárselo. Ahí lo tienen. ¿Por qué se suicida la gente en Cuba? Esto sería interesante. No he encontrado, además de la razón general que es depresión, la primera causa de suicidio es depresión, no he encontrado ningún estudio que desglose depresión. ¿Por qué? No he encontrado ninguno. Llevo tiempo, de hecho, había aparcado esto porque no encontraba ese desglose de depresión. ¿Por qué motivo? Y no lo he encontrado todavía. Si alguien encuentra esto, si alguien puede iluminarme por dónde puedo buscar,
¿Qué es lo que tanto deprime a los cubanos que hace que se suiciden de esta forma, ubicando a Cuba entre los 10 países con mayor índice de suicidio, tasa de suicidio de nuestro entorno? Si alguien puede iluminarme, pues le agradecería un montón, porque no he encontrado ese desglose. La realidad es que en los 80 Cuba estuvo entre los primeros países de América, pero estoy hablando de entre los 3, 4 primeros de América en tasa de suicidio, igual que en los 90. Y ahora, en la actualidad, sigue estando entre los 10 primeros de América. Y es triste, porque todos, aunque no tenemos el dato específico, aunque no sabemos cuáles son las causas por estudios detallados, todos suponemos cuáles son las causas de suicidio en Cuba. Todos sabemos que el factor económico es una de las causas de suicidio en Cuba. La frustración por no poder tener una vida decente. Miren, yo conocí a una persona, Arturo, señor de Cienfuegos, que administraba una empresa, una fábrica. Ese señor le encontraron un faltante en su almacén. Y un faltante. Le hicieron una auditoría, le encontraron un faltante en su almacén. Y ese señor desapareció. Literalmente. Se lo tragó la tierra. Ese señor salió de su almacén, fue caminando, se metió en un monte. Y desde que entró en el monte, por la parte de atrás del hospital psiquiátrico de Cienfuegos, por ahí se metió en el monte. Cruzó el vial y se metió en el monte. Y desde que se metió en el monte, nunca más se supo de él. Nunca más. Se supone que se haya suicidado. Y todo por, pues, factor, en este caso, factor económico. No personal, sino la situación de la empresa que administraba. Y bueno, todos, le insisto, suponemos cuáles son las causas. La realidad es que como no hay ningún dato que determine, por razones obvias, cuáles son las causas, tendremos que seguir especulando. De momento ya sabemos que Cuba es uno de los países más altos en suicidio en nuestro entorno, que los hombres son los que más se suicidan en Cuba, triplican a las mujeres, que los blancos son los que más se suicidan en Cuba, que las personas mayores de 60 años son las que más se suicidan en Cuba, aunque hay un grupo de edad importante que son entre 15 y 39 años que tiene un índice de suicidios bastante alto. Que las provincias donde más suicidios hay en Cuba es en Holguín y de las menos es en La Habana. Y todo esto por cifras oficiales del régimen, que ya sabemos que vienen maquilladas por defecto. Imaginemos las cifras reales. A ver qué nos encontramos. En las prisiones también, Liberato, hay muchos suicidios en las prisiones. Sí, sí, sí. Bueno, este tema, esta directa ya la, como era lógico, ya la han desmonetizado porque habla del suicidio, que es algo que no se puede hablar. Misteriosamente, no se puede hablar de los suicidios, aunque sea para ofrecer estadísticas, porque a lo mejor la gente se vuelve loca y se empieza a suicidar en masa. Y mucho más los cubanos. Es increíble, ¿eh? Cómo hay temas tan sensibles de los que no se puede ni siquiera hablar. Pero bueno.